Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar. Titulares a esta hora. Vamos a hablar de Ecuador. Anuncios neoliberales encienden ánimos en un país golpeado por la crisis sanitaria y con trabajadores reclamando por reformas laborales que suman precarización y desempleo. También conocimos este pronunciamiento del gobierno alemán, Angela Merkel, al rescate de Lufthansa. Y hoy vamos a ver en nuestro enfoque económico esta situación que se da en continente africano. Cómo se trabaja la innovación buscando justamente enfrentar esta pandemia. Bajo la excusa que el país va a dejar de percibir este 2020 unos 8.000 millones de dólares por los estragos de la pandemia y para evitar el derrumbe de la economía ecuatoriana, Lenín Moreno anunció una reducción millonaria de la inversión social con bajada de salarios en una nación donde 150.000 personas han quedado desempleadas. Haremos un recorte de gasto público de más de 4.000 millones de dólares. En masa salarial, 980 millones. En bienes y servicios, 400 millones. En gasto de capital, 1.300 millones. En renegociación de la deuda, ahorraremos 1.300 millones de intereses. En el caso de la función ejecutiva, para cuidar la salud de nuestros funcionarios públicos, evitar aglomeraciones y para generar un ahorro, los servidores pasarán a trabajar 6 horas diarias en lugar de las 8 de hoy y recibirán la remuneración por esas 6 horas, priorizando el teletrabajo. El presidente Lenín Moreno también anunció la eliminación de 7 empresas públicas y fue enfático al señalar que las empresas públicas que se mantienen bajo ese estatus deberán reducir al máximo sus gastos. Y anunció además la eliminación de contratos de obras e inmobiliario. Vamos a eliminar 7 empresas públicas: Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. TAME, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos 5 años, entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas. En medio de todos estos planes hay una cuestión medular cada vez que hablamos de Ecuador. ¿Cuál es? Tienen una economía dolarizada y sin embargo prefirieron seguir sumando deuda externa. Aunque muchos nos criticaron, pagamos 341 millones de dólares y ahorraremos 1.300. Y eso permitió que recibamos además 1.400 millones de los organismos multilaterales. Ayer, trabajadores protestaron en Quito contra las reformas laborales que incluyen la reducción de horas de trabajo y de salario. El Congreso trató la ley de apoyo humanitario, así llamada, enviada por el Ejecutivo, una ley que levanta controversias. En ella se prevé la reducción de hasta un 50% de las horas de trabajo y con ello un recorte de hasta el 45% del salario del trabajador. Esa reducción podrá hacerse hasta por 2 años, con posibilidad de renovar las condiciones por igual periodo. La ley también da la potestad al empleador de determinar de manera unilateral el periodo de vacaciones del trabajador. Según el ministro Luis Poveda, a cargo de la cartera de trabajo, hay más de 66.000 personas que se quedaron sin trabajo durante la pandemia. Sin embargo, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador, Pablo Arosemena, señaló al diario El Universo que se han perdido más de 150.000 empleos. El país estima que su dolarizada economía se contraerá más de un 4% en este 2020. Sí tenemos temor a contagiarnos, pero más temor le tenemos a las medidas del gobierno. Son medidas antipopulares. Más temor le tenemos al hambre y más temor le tenemos al desempleo. Quieren esclavizar a 5 millones de trabajadores que están sin empleo con las modalidades que quieren los empleadores. Nosotros reclamamos estabilidad laboral para los profesores de nombramientos provisionales y contratos. La educación es primero en cualquier país del mundo.
Más imágenes de la marcha de ayer. ¿Por qué la Central Unitaria de Trabajadores CUT y el Frente Popular plantearán demandas de inconstitucionalidad si el presidente Lenín Moreno no desiste de estas reformas laborales? Bueno, porque entre otros aspectos, trabajadores y empleadores podrán de común acuerdo modificar condiciones económicas de la relación laboral con la supuesta finalidad de preservar fuente de trabajo y garantizar estabilidad laboral. Este acuerdo podrá ser propuesto tanto por los trabajadores como por los empleadores. ¿Qué trabajador se va a querer quedar sin su fuente de ingreso? Allí el primer punto. Luego, cuando se sienta con su empleador, ¿van a estar dadas las mismas condiciones para ambos actores a la hora de este diálogo directo? Si se diera el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de esta ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularían con la última remuneración percibida por el trabajador antes de firmar el acuerdo. Por todo esto y más, CUT y el Frente Popular plantean demandas y seguir en las calles como método de rechazo a esta forma de precarización laboral aplicada en suelo de Ecuador. Hay otro conflicto aquí entre fronteras. Nicaragua y Costa Rica tienen una situación debido a la pandemia. Autoridades de Costa Rica han tomado una restricción en marcha, han decidido restringir la entrada de camiones de carga por su frontera buscando contener la propagación del COVID-19. ¿Por qué? Porque 50 transportistas dieron positivo a pruebas de la enfermedad. Esta es información oficial. Medios de Costa Rica informaron que Nicaragua en represalia cerró la frontera al paso de mercaderías. Sin embargo, ayer el presidente Daniel Ortega sostuvo que por parte de Nicaragua no hay problema, es Costa Rica que está bloqueando el paso. El mandatario nicaragüense dijo que hay más de 1000 camiones con mercadería de toda Centroamérica varados en los 2 puestos fronterizos con Costa Rica. En Perú, ciudadanos podrán retirar de sus fondos de pensiones por esta situación llamada de emergencia. Una iniciativa que va a ser enviada al presidente Vizcarra, quien tendrá 15 días de plazo para promulgarlo o, en lo contrario, vetarlo. Las críticas a la medida son principalmente porque favorece la decisión a una minoría de trabajadores que quedaron sin ingresos y que tendrá un efecto nocivo en las futuras jubilaciones. ¿Por qué hablamos de minoría? Porque el fuerte de los trabajadores de la fuerza laboral en Perú es fuerza informal. Hay un economista que se llama Jorge González Izquierdo, que es exministro de Trabajo, indicó a la agencia de noticias AFP que se busca resolver con esto transitoriamente un problema de liquidez y caída de los ingresos, y sostuvo que el retiro está destinado a una minoría de trabajadores formales dependientes, que son alrededor del 30% de la población económicamente activa del país. No hay que olvidar que el 70% de los trabajadores peruanos son independientes. Esto lo explicaba en un balance general y hablaba de esta medida con efectos perniciosos a largo plazo, porque reducirá la pensión de los trabajadores cuando se jubilen y convertirá sus ahorros en consumo, afectando la tasa de ahorro nacional. ¿Qué es lo que están diciendo en Perú las autoridades? Bueno, vamos a ayudar entre todos a paliar la situación de la pandemia. Usted saque de lo que ya tiene ahorrado de su propio pecunio para cuando se retire, usted saque de ahí y con eso va a ir a mover la economía, va a poder subsistir y el Estado queda en la misma posición que antes. Fíjense que hoy los medios de comunicación de Perú ya amanecieron mostrando este titular que vamos a poner en pantalla: El Comercio de Perú. Retiro de 25% de AFP. Ya el BCP, el Scotiabank y el BBVA habilitan cuentas intangibles para que afiliados reciban depósito. O sea que ya la información está liquidada, habilitada la opción para que los afiliados al sistema privado de pensiones pidan el retiro extraordinario de este 25% de sus propios ahorros previsionales por montos que van, dicen aquí, hasta 12.900. La S de adelante es soles, que es la moneda local de Perú. Y ahí viene la cuestión entonces. Si todavía esta información está esperando un punto definitivo firmado por Vizcarra, ¿cómo es que ya los bancos hoy tienen todo preparado para que los afiliados pasen a recibir sus fondos previsionales? Cuando le cuentan la noticia hay que abordarla de lado y lado, sumando la mayor cantidad de voces para entenderla, para saber por qué cuando los peruanos dicen que van en detrimento de su bolsillo,
¿Qué están aludiendo? ¿Por qué dicen eso? ¿Qué está pasando? A la vuelta, Merkel ha dicho, vamos al rescate de Lufthansa si quieren. La parte de la gerencia de la empresa aeronáutica analizan la situación. ¿Por qué? Porque Merkel sí ha tomado la determinación que si el Estado alemán hace el rescate, el Estado alemán se queda casi con un 30% de esa empresa. Así las cosas, ya le cuento más. Huawei aumenta reservas de chips buscando enfrentar las agresiones que le propina Estados Unidos. El gigante de las telecomunicaciones de China incrementará reservas de semiconductores que adquiere en el exterior, buscando sortear dificultades cuando entren en vigencia nuevas trabas de Estados Unidos. Esto lo reportan hoy medios de prensa. Hay que destacar que la firma aprovechará los 120 días de gracia que concede Washington para hacer más pedidos a sus proveedores internacionales y de hecho la semana pasada ya ordenó una cifra récord a Taiwan Semiconductores, indicó Global Times. Al mismo tiempo, busca blindarse también esta empresa china por un tiempo de la decisión de la Casa Blanca de exigir una licencia emitida por sus instituciones a fabricantes de terceros países que usan tecnología estadounidense para desarrollar productos que después venden a Huawei. Alemania tomará el 25% de Lufthansa a cambio de un rescate de 9.000 millones de euros. La aerolínea ha confirmado que está en conversaciones con el gobierno alemán sobre un paquete de rescate de 9.000 millones de euros con el que el Estado podría hacerse con una participación, se habla de un piso de conversación de 25% de la compañía. A cambio del paquete de estabilización, llamado así, el gobierno federal alemán ha propuesto tomar una participación en la compañía de hasta el 25,1% y pasar a contar con representación en el Consejo de Vigilancia. También se examina desde el grupo empresarial aéreo la posibilidad de renunciar al pago de futuros dividendos. 2 meses después de congelar efectivamente la fabricación automotriz estadounidense, los 3 grandes de Detroit comenzaron este lunes al negocio con máscaras, controles de temperatura, protocolos de distancia social, buscando prevención ante los brotes de coronavirus. Algunos trabajadores por hora muestran su preocupación por los riesgos que tiene la actividad en la línea de montaje, sobre todo donde el personal ha trabajado tradicionalmente codo con codo, pero los fabricantes dicen que podrán trabajar ahora mientras practican distancia social y toman otras medidas de protección sanitaria laboral. La reanudación trae consigo una explosión de nueva actividad económica en todos los estados del medio oeste de Estados Unidos, un área clave en las próximas elecciones. Allí está el punto. El relanzamiento también se da cuando la economía estadounidense sigue erradicando millones de empleos a raíz de los cierres por prevención de coronavirus, por casos de contagios por COVID-19 que han bajado las expectativas de ventas de automóviles en este año, aunque analistas de la industria han visto signos de una recuperación parcial en las últimas semanas. No dejemos por fuera lo que está pasando en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que sesiona en Ginebra. Allí vamos a ver cómo Antonio Guterres, máxima autoridad de Naciones Unidas, llamaba a los integrantes de los distintos países industrializados, al G20, a diseñar un plan para la recuperación de la economía mundial, que contribuya, dice él, a un nuevo modelo de desarrollo. Exhortado al G20 a prever de manera urgente un plan coordinado, completo y a gran escala que relance la economía, que representa por lo menos 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Si los países desarrollados tienen los medios de conseguirlo ellos mismos, necesitamos aumentar masivamente los recursos disponibles para los países en desarrollo. He pedido que se fortalezca el apoyo aportado mediante el Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales. En tercer lugar, está claro que la reconstrucción después de la crisis de la COVID-19 debe conllevar a economías más igualitarias, más incluyentes y más duraderas.
El funcionario también dijo que la pandemia ha expuesto vulnerabilidades del orden mundial en distintos ámbitos. La fragilidad expuesta por el virus no se limita a nuestros sistemas sanitarios, puesto que afecta a todos los ámbitos de nuestro mundo y de nuestras instituciones. La fragilidad de los esfuerzos mundiales coordinados queda destacada por la respuesta que no hemos conseguido dar a la crisis climática. La fragilidad de nuestro régimen de desarme nuclear queda demostrado por el riesgo cada vez mayor de proliferación. La fragilidad de nuestros protocolos web también quedan patentes porque se constatan violaciones en materia de ciberseguridad. A la vuelta vamos a hablar de qué pasa en suelo africano con las innovaciones planteadas para COVID-19. Ya lo ampliamos. En África, científicos, ingenieros, innovadores han recurrido a soluciones locales para prepararse para el peor de los casos en medio de la pandemia global. En Nairobi, una compañía de impresión 3D puso manos a la obra cuando se empezaron a detectar los primeros casos de contagio en el continente africano, convirtiéndose así en los primeros en responder en la producción de equipos de fabricación local. En solo 3 días armaron un diseño de trabajo para protectores faciales impresos en 3D, formados por una visera que se sujeta a una lámina de plástico. Actualmente producen alrededor de 500 al día. El equipo también está ayudando a producir componentes que permitan utilizar ventiladores en más de un paciente, así como imprimir piezas para ventiladores de fabricación local. En Benín, un laboratorio de fabricación digital también ha estado imprimiendo protectores faciales en 3D. Normalmente, todos los competidores estarían luchando entre sí. Todos se están uniendo. Nuestra red de impresión 3D, en realidad todos hemos colaborado. Todos compartimos un diseño en un solo método de costo y todos estamos produciendo lo mismo, por lo que el objetivo común es bastante poderoso aquí. Otra área ocupada de innovación ha sido la producción de ventiladores, que han sido escasos incluso en los países ricos, ya que los pacientes con la COVID-19 que ingresan a los hospitales necesitan obligatoriamente oxígeno. De acuerdo a los datos aportados por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, la mayoría de los países africanos tienen solo un puñado de máquinas y 10 no tienen ninguno. En Kenia, estudiantes de ingeniería en colaboración con el Departamento de Medicina de la Universidad de Kenyatta produjeron un ventilador de bajo costo a una 10ª parte del precio de una máquina importada, estimado en $10,000. El ventilador está siendo sometido a ensayos clínicos. En Ghana, el Academic City College en Accra y la Universidad de Ciencia y Tecnología Kwame Nkrumah en Kumasi lograron producir un ventilador con un costo de entre $500 y $1,000, que toma solo 1 hora para su ensamblaje. Un grupo de científicos biomédicos de Ruanda en el Colegio Politécnico Regional integrado en Kigali también ha estado probando un prototipo de ventilador fabricado localmente. Mientras tanto, en Somalia, que tiene una capacidad limitada para responder a su creciente carga de trabajo, Mohamed Adawe, de 21 años de edad, inventó un reanimador automatizado. El objetivo de los innovadores del continente históricamente olvidado es no depender de las importaciones, y ellos aseguran que tienen los conocimientos y los medios para lograrlo.
La cuestión no se limita a lo interno de los hospitales o a las medidas de protección física. En el continente africano también se han creado aplicaciones para detectar de manera eficaz los contagios. FabLab es un centro de innovación en el oeste de Kisumu que ha desarrollado esta app llamada M-Safari. Safari significa viaje en suajili. Con esta aplicación se puede rastrear a los pasajeros en un transporte público, por ejemplo. Con él, los pasajeros que ingresan a un taxi minibús, como el que están viendo, conocido como Matatu, pueden ingresar un código simple en su teléfono junto con el número del registro del vehículo. Si uno de sus pasajeros dio positivo, ya se puede rastrear a todos esos contactos registrados en ese mismo vehículo en particular. Esto lo cuenta el desarrollador principal de aplicaciones y también científico de datos de FabLab. Además de los artículos de fabricación local, los países africanos están empleando tecnología para combatir el virus. La semana pasada, Ruanda comenzó a usar 4 robots humanoides en centros de tratamientos COVID-19, buscando minimizar el contacto entre humanos. ¿Qué pueden hacer esas estructuras, por llamarlas así, esos robots? Detectar temperaturas, controlar el estado de los pacientes, ir sumando otros hechos que si se hicieran de manera presencial, evidentemente tendrían un riesgo adicional de contagio. Muestra que todo lo que necesitamos puede estar con nosotros. A veces miramos hacia afuera, pero en realidad está adentro. Así terminamos en este día. Gracias por su compañía.